con Primera Página. Siete y 4 minutos de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora vamos a iniciar conversación con Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista y además precandidato presidencial. Bienvenido. Buenos días, Tenif. Bueno, candidato, ya hay fecha. Ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo y anunció que van a llevarse a cabo los comicios presidenciales el próximo 22 de abril. La inscripción de candidatos en teoría debería hacerse del 24 al 26 de este mes. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de la oposición? ¿Primarias o consenso? Creo que para las primarias como cuesta arriba. Sí, fíjate, primero nosotros venimos sosteniendo debates y reuniones permanentes en la búsqueda de una solución consensuada, que es lo que reclama el país. Yo creo que es el momento de los consensos, es el momento de la unidad verdadera, es el momento de la unidad que trascienda a los partidos. Aquí no hay espacios para pequeñeces, para intereses particulares, no es el espacio solo de un grupo o de grupos, es el espacio del país. En ese sentido, nosotros desde hace unos 30 días hemos venido planteando insistentemente en la unidad opositora. Cuando digo la unidad opositora me refiero a los partidos que hacemos vidas en la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, pero más allá de ella, porque hoy nadie puede negar que la unidad opositora del país la constituye el 75% de la población que rechaza, que condena el desempeño de este mal gobierno. Ahora, hacia ese 75% nosotros debemos apuntar. Ahora, ¿cómo apuntar? Con racionalidad, con mensajes claros que atiendan a las grandes necesidades, a la expectativa de la población. La población quiere un nuevo gobierno. Este gobierno nos trajo a una tragedia que pudiera a su vez generar unas situaciones de confrontación mayor a las que hemos vivido. Ahora, frente a este anuncio, bueno, ello demanda mayor unidad del pueblo venezolano, que podamos explorar un consenso nacional para tomar las grandes decisiones que demanda no solo la comunidad nacional, la comunidad internacional. Asimismo, el esquema que ha planteado el gobierno en paralelo a esta circunstancia de convocatoria de elecciones, cosa que habría, repito, que discutir, que analizar y tomar las grandes decisiones en el marco de la gran unidad, yo digo de la unidad superior, la unidad, repito, que trascienda a los partidos, bueno, nos coloca hoy en el camino que siempre nosotros hemos defendido y hemos sostenido como tesis, el camino electoral. Pero hay condiciones para ir a estas elecciones. El gobierno dinamita, y así lo ha hecho porque el gobierno ha jugado al desconcierto, a la incertidumbre, el gobierno ha jugado al desaliento, a la desesperanza, a eso juega el gobierno. En tal sentido, no ha habido un resultado concreto, serio y responsable frente al país sobre las posibilidades de diálogo y negociación en Santo Domingo. Eso es peligroso, porque entonces del camino electoral pudiéramos entonces estar abriendo paso, estar abriendo una ruta que no es la que quiere Venezuela, no es la que quiere el mundo, no es la que queremos nosotros, los partidos de la oposición venezolana, que es el camino a la confrontación, a la inestabilidad política, a la inestabilidad social, que nos puede llevar a una guerra fratricida entre nosotros como hermanos. ¿Qué está pasando a lo interno de la unidad para que no se tome una decisión tomando en cuenta que ya estamos contra el reloj? Ya hay una fecha, los meses están corriendo rápido y la fecha para inscribir candidatos es del 22 al 26 de febrero, es decir, quedan 14 días. Que hay posiciones diversas y eso hay que verlo como algo normal, como algo natural. Lo que no podemos nosotros es permitir que el tiempo se nos venga encima una vez más y no interpretemos el sentimiento de la gente. Nosotros siempre hemos dicho que los tiempos sociales van como muy acelerados y los tiempos económicos. De allí el proceso hiperinflacionario que vive el país, de allí el deterioro de la calidad de vida de la gente, el problema del hambre, de las medicinas, la situación esta del salario que se ve erosionado producto de la hiperinflación que hoy vive nuestro país. Ahora, frente a esa realidad de la gente, esa es la realidad de la gente, esa es la realidad social, que va rápida, y el asunto económico va muy rápido, pero los tiempos de la política van muy lentos.
Ese es un gran peligro. ¿Y va más lenta la oposición que el gobierno? Yo creo que el gobierno juega precisamente a generar distorsiones. Esto del adelanto de las elecciones, además de ser inconstitucional, violenta todos los instrumentos legislativos que regulan la materia. El gobierno juega no solo a la sorpresa, sino que juega, repito, a la desesperanza, a la abstención, a la división y juega al desaliento de la gente. Ahora, ¿cómo vencer a un gobierno? Porque yo soy precandidato y quiero ser presidente, pero yo no quiero ser presidente como sea. Yo quiero ser presidente en elecciones limpias, en elecciones objetivas, transparentes, donde hayan verdaderas condiciones, donde se permita más que un acompañamiento, una verdadera observación internacional, donde nosotros podamos tener garantías de que los muchachos nuestros que se han ido al exterior prácticamente echados de su país, porque tenemos un gobierno que no les ofrece ninguna oportunidad y van a buscar esas oportunidades en otras latitudes, bueno, también tengan derecho a expresarse donde estén en su sentimiento nacional, de expresar su opinión, pero también de contribuir al cambio que demanda todo el mundo hoy en Venezuela. Ese sería un proceso electoral en un país normal. Pareciera lamentablemente que no hemos entendido, o al menos los ciudadanos no entienden todavía por qué. Y precisamente si está en la ley un periodo de 6 meses que tienen que ser convocados, se están convocando un periodo de 4 meses. Esto pareciera ser un evento extraordinario, vamos a llamarlo así. ¿Cómo hacerle entender a la gente? Porque tienen libertad de no ir a votar, porque no hay condiciones, porque pareciera que el resultado va a ser el mismo. Si van a votar, gana el presidente Maduro, y si no van a votar también. Claro, porque todo esto ha generado... Entonces, ¿cómo levantar eso? Claro, te digo, alentado por el propio gobierno. Todo esto ha generado unos niveles de desconfianza terribles en la calle. Yo creo que las frustraciones del pueblo venezolano, por diversas razones que no vienen al caso, porque en todo caso nosotros debemos abonar la tesis del encuentro, repito, de la grandeza, no de la pequeñez. O sea, nosotros hoy debemos demostrar frente al país, quienes estamos comprometidos con la democracia verdadera, quienes estamos comprometidos con un cambio que nos permita recuperar no solo la estabilidad y el camino a la certeza de la producción, del progreso, etcétera, sino que estamos comprometidos al equilibrio social, a incorporar un vasto sector de la población que hoy está excluido y que además se juega con ellos, con la dignidad de la gente, se juega con el hambre de los pobres, se procura manipularlos y ejercer siempre control sobre ellos, cosa que además hay gente que puede criticar esto, pero es una verdad, la gente no tiene cómo comer. Ahora, el salario de un trabajador para 30 días le alcanza para comer 2 o 3 días. Con un salario puedes comer o puedes alcanzar adquirir 2 productos. El salario mínimo integral hoy alcanza para comprar 1 kilo de carne y un cartón de huevo. O sea, en este país que tiene un gran potencial productivo, que tiene extensiones de tierra fértil, pero que además tiene reservas extraordinarias de agua, un país que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene minería, que tiene exuberantes paisajes y costas, etcétera, pero tenemos un gobierno que no sirve, un gobierno chimbo, un gobierno que debemos cambiar, pero para cambiar ese gobierno tenemos que ponernos de acuerdo, todos los venezolanos. Si nosotros asumimos entonces ese control también en la estrategia electoral y política del gobierno, repito, tratar de generar más incertidumbre, más confusión, más control, más trampa permanente de este gobierno, bueno, entonces con eso no vamos a resolver el problema de la comida, no vamos a resolver el problema de la medicina. Tenemos que actuar políticamente para que después de esa actuación política podamos abordar el camino de la economía, el camino de lo social, que es la prioridad del país. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad de la oposición para la desconfianza que hay actualmente en el liderazgo? Porque ciertamente hay descontento con el gobierno y se han publicado distintos sondeos de opinión, pero también hay desconfianza en el liderazgo. La gente no confía en Henry Ramos Ayub. A usted, Henry Falcón, le dicen, por ejemplo, entre otros calificativos, chavista disfrazado. Entonces, ¿cuál es la cuota de responsabilidad para que la gente no crea en la oposición tampoco? Bueno, es que y esté tan apática. Fíjate, la oposición tenemos que dar muestras de verdadera unidad. Lo primero es eso.
mostrar nosotros a la población que estamos verdaderamente unidos. Y allí no puede haber dispersión en el recurso, porque si no seguimos atomizando a la población. ¿Cuál es una de nuestras grandes debilidades? Esa dispersión, porque no hay una senda discursiva que atienda de verdad a las prioridades de la gente. Nosotros no podemos decir lo contrario a lo que la gente quiere escuchar de sus políticos. Los políticos tienen que ser verdaderos intermediarios, interlocutores, para la resolución de los problemas de la gente. ¿Cuál es el problema principal del venezolano hoy? El alto costo de la vida. Ese es tu problema, ese es el problema del camarógrafo, es el problema de los políticos, pero especialmente es el problema de los pobres, es el hambre. Y esa hambre, ese es el verdadero enemigo del gobierno. El enemigo del gobierno es la calle, el enemigo del gobierno es la miseria, la pobreza. Tenemos un presidente del hambre. Este es el presidente del hambre y este es el gobierno de la miseria. Ahora, los políticos que estamos de este lado no podemos desconectarnos a la realidad de la gente. Nosotros tenemos que aprender a llenarnos los zapaticos de barro y a meternos allí donde está el problema y hablarle a la gente con la verdad para no abonar las tesis de confusión, de manipulación, de incertidumbre y de desesperanza, que son las tesis del gobierno. Y precisamente vamos a hablar de cuál es la propuesta de Henry Falcón, entre otros temas importantes de interés nacional, pero al regreso de esta pausa estamos conversando con el presidente de Avanzada Progresista y también candidato presidencial por esta tolda política, Henry Falcón, @primera página, su vía de contacto con nosotros y su cuenta en Twitter. @Henry Falcón Lara. Allí la tiene. Henry Falcón Venezuela, perdón. Ya venimos. Usted está viendo Primera Página.